Tal, Dios te bendiga, una vez más contigo el profe Braca y vamos a continuar con la partecita de composición de funciones. Entonces tengo dos funciones, una que es raíz cuadrada de x más 3, aquí tengo otra cuadrática y me está pidiendo f compuesto g compuesto f y dominio de la composición de la primera y el dominio de la otra composición. Entonces aquí anexamos algo más que es el dominio de la composición de las funciones, que eso es lo que le da dolores de cabeza a muchos estudiantes. Pero bueno, aquí con el profe Braca vas a aprender cómo resolver, cómo calcular el dominio de la composición de forma fácil. Bien, entonces vamos a comenzar con el primer problema. Con el primer problemita que me dice f compuesto g. Si no has visto el anterior video, te recomiendo que lo veas para que veas cómo actúa la función. No, entonces f se traga g, sería f de g de x. F de g de x. Entonces actúa f de g de x. Aquí está f de cosita. Aquí estaría cosita más 3. Lo que implica entonces que esto es igual a g raíz cuadrada de, si aquí está x, véalo, vamos a colocarlo aquí. Si aquí en este caso está g de x, entonces aquí iría g de x también, iría g de x. O sea que f de g de x sería igual a g de x más 3. Listo, bueno, entonces, ¿quién es g de x? G de x es todo esto. Esto sería x a la 2 más 4x más 1 más 3. Hacemos la respectiva reducción y esto sería raíz cuadrada de x a la 2 más 4x y 1 más 3 daría 4. Listo, ¿será que hasta allí? ¿Será que yo puedo dejar hasta allí? Pero en una pregunta con opciones A, B, C, D, con opciones de respuesta, quizás el profesor no te la va a dejar hasta allí, sino que de pronto va a hacer esto, porque esto es un trinomio cuadrado perfecto. Oh, profe, ¿cómo se factoriza eso? Vamos a factorizarlo aquí. X a la 2 más 4x más 4. Vamos a recordar este método de factorización. Raíz cuadrada x, raíz cuadrada 2, ¿verdad? Y esto sería 2 veces el primero por el segundo. 2 por 2, 4x, cumple. Ah, profe, pero lo que pasó es que usted nos dijo en cierto video de que cuando el coeficiente aquí es 1 y es un trinomio de esta forma, usted dijo que se podría abrir los ojos. Que se podía abrir los ojos. Sí, claro, también usted puede abrir los ojos. Y vamos a factorizarlo. X, aquí está más y más por más da más. Entonces estoy buscando dos números que multiplicado de 4 y que sumado de 4. ¿Y esos dos números quiénes son? 2 y 2, o sea que esto es igual a x más 2 a la 2. Y si usted lo hace por aquí y cumple esta condición, que 2 veces el primero por el segundo te da el del medio, esto es x más 2 a la 2. Trinomio cuadrado perfecto. Usted lo hace por donde usted quiera hacerlo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es igual a ¿quién? A x más 2 a la 2. ¿Y qué le pasa aquí? Este con este se cancela. Y esto es igual a ¿qué será igual eso? Eso es igual al valor absoluto de x más 2. Porque no sabemos qué valores toma x. No sabemos qué valores toma x. Entonces eso es valor absoluto de x más 2. Yo no puedo decir que esto da x más 2 así arbitrariamente, porque resulta que yo no sé qué valor es x. Si es un valor de menos 5, digamos, y menos 5 más
2 daría menos 3. Y la raíz cuadrada nunca te va a dar un número negativo. Por eso se obliga a meterlo dentro del valor absoluto. Muy bien. Ok, ya tengo entonces la función. Ahorita vamos a encontrar entonces el dominio de esa función. Para el dominio, vamos a ver entonces cómo que está actuando x. X brinca aquí. Aquí actúa la función g. O sea, aquí estaría g de x. Y aquí actúa la función f. Es lo que dice, ¿no? Es lo que dice. Aquí está, vea, primero aquí está dentro, está aquí. Que es esto que está aquí es g. O sea, que esto sería f de esta imagen. Aquí estaría la imagen de g, que es esto. Para los valores de x, aquí estarían todos los g de x. ¿Ya? Y ahora, para f, aquí estarían todos los valores de g. Aquí está f de g. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice qué es lo que dice? ¿Cómo calculo yo el dominio? Ok, vamos a ver cómo calculamos el dominio entonces de la función. El dominio me dice, aquí está, vean. Los x tienen que estar en el dominio de g. X tienen que pertenecer al dominio de g. Y g de x debe pertenecer al dominio de f. Recuerden que siempre va de aquí a aquí, del dominio al rango, digamos. Supongamos que aquí actúa una función h. Este es el dominio y este es el rango. ¿Ya? Va de aquí a acá. Entonces, para este g, este es el dominio de g. O sea que x tiene que estar en el dominio de g. Y si yo hago esto que está aquí así, míralo aquí, g de x tiene que pertenecer al dominio de f. Míralo aquí, ¿verdad? G de x tiene que pertenecer al dominio de f. Ok. Bien, entonces, ¿a qué me obliga esto? Esto me está obligando a calcular tanto el dominio de f como el dominio de g porque lo estoy necesitando. Entonces vamos a calcularlo. Vamos a calcular entonces el dominio de g. Dominio de g. El dominio de la función g son todos los números reales porque estamos hablando de una función polinómica que abre hacia arriba porque este valor es 1, abre hacia arriba todos los números reales. No tiene ningún problema. Y el dominio, vamos a calcular entonces el dominio de f. Este sí tiene una miguitica de problema. ¿Por qué? Porque está dentro de una raíz. Y recuerden que para calcular el dominio de una raíz tenemos que obligar que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que el dominio sería los números reales tales que x más 3 es mayor o igual que 0. Continuamos aquí. Son los números reales tales que x es mayor o igual que menos 3. O sea, estamos hablando que el dominio de f es el intervalo que va desde menos 3 hasta más infinito. Ese sería el dominio de f. Vamos a borrar aquí y vamos a colocarlo aquí. Desde menos 3 hasta más infinito. Ok, son los x mayores que menos 3. Listo, entonces vamos a hallar el dominio. Vamos a hallar el dominio de la composición. Ok, entonces son los x que están en el dominio de g. El dominio de g son todos los números reales. Entonces son los x que pertenecen a los reales. Son los x que pertenecen al dominio de g, pero el dominio de g son todos los números reales. Y g de x debe de pertenecer al dominio de f. ¿Quién es g de x? G de x es todo esto que está aquí. O sea, estamos hablando de que x a la 2
más 4x más 1 tiene que pertenecer a este dominio. Y aquí en este dominio, ¿quiénes están? Aquí están todos los mayores que menos 3. O sea que estos son los, tienen que ser mayor o igual que menos 3. ¿Ya? Tiene que ser mayor o igual que menos 3. Entonces, aquí negativo, pasa para el otro lado, pasaría positivo, quedaría como x a la 2 más 4x más 1 más 1 más 3, pero esto daría 4, es mayor o igual que 0. ¿Cómo se factoriza esto? Vamos a continuarlo aquí. Esto sería, esta factorización es esta misma, ¿no? Esto quedaría como x más 2 al cuadrado mayor o igual que 0. O sea que esto se cumple para todos los valores de x. Aquí no hay restricción alguna. Esto se cumple para todos los valores de x, se cumple esto. Aquí x pertenece a los números reales. X puede ser cualquier valor. Por tanto, el dominio de f compuesto g es igual a todos los números reales. Pégale un vistazo. Analicemos nuevamente. Vea, x pertenece aquí. Bien. G de x debe de pertenecer al dominio de este. Pero el dominio de esto es esto. Y cuando calculamos esto aquí se ve a simple vista, mírenlo aquí. Por eso yo lo hice, aquí está 0, 1, 2, perdón, negativo, ¿no? Vamos a ver, aquí está 0, aquí estaría menos 1, aquí estaría menos 2, aquí estaría menos 3. Para acá, me dicen que es de aquí para acá. Y si g de x pertenece a este dominio, g de x, que es la función, y aquí es donde le da cacao a analizar esta parte. Si es g de x, que es la función, pertenece al dominio, entonces, y el dominio es todo esto, entonces g de x, todo g de x tiene que ser mayor o igual que menos 3. ¿Ya? Y aquí sería, entonces el dominio sería todos los números reales, sin excepción alguna. Todos los números reales, puede ser cualquier número real. Bien, listo, entonces vámonos con la segunda parte. Vámonos con la segunda partecita del problema. ¿Qué es lo que me dice la segunda parte? Vamos a hallar entonces G compuesto F. Entonces, por definición, G se traga a F. Ahí está. Y esto es igual a, entonces, ahora aquí no está x, sino está f de x. Entonces aquí sería f de x a la 2 más 4 por f de x más 1. Ahí está. Eso sería g de x. Ahora reemplazamos a x, lo colocamos g de x. O sea que esto es igual a, vamos a escribirlo aquí, f de x al cuadrado más 4 por f de x más 1. Esto es igual a f de x, que es raíz cuadrada de x más 3 al cuadrado, más 4 por f de x. Pero ¿quién es f de x? Raíz cuadrada de x más 3 más 1. ¿Ya? Entonces este señor con este señor se van y quedaría que esto es x más 3 bajo la condición, ¿no?, de su dominio de que x es mayor que 3, mayor que menos 3, perdón.
más 4 que multiplica la raíz cuadrada de x más 3 más 1. Hacemos la respectiva, este 1 con este 3, ¿sí? Hacemos la respectiva reducción y esto quedaría x más 4 por la raíz de x más 3 más 3 más 1, eso daría 4. Listo, entonces aquí sería G compuesto F sería eso. Ahora vamos a hallar el dominio de ellos. Ok, entonces vamos a ver cómo actúa. Vamos a ver cómo actúa. Aquí está X y aquí estaría F, o sea que esto es F de X. Y luego aquí actúa G y aquí sería G de F de X. X actúa F, aquí está F, entonces G de F de X, aquí está. O sea que son los X que pertenecen al dominio de F, véalo, los X que pertenecen al dominio de F y F de X debe pertenecer al dominio de G. Los X que pertenecen al dominio de F, X debe de pertenecer al dominio de F y F de X debe de pertenecer al dominio de G. Recuerden lo que les expliqué, así. Este es el dominio, este es el rango, pero para este es el dominio y este es el rango. O sea, G debe pertenecer al dominio. Entonces, vamos a ver, X tiene que pertenecer al dominio de F. Ya calculamos nosotros los dominios. Ahora, en el problema anterior, dominio de F iba desde menos 3 hasta más que infinito. Y el de G, dominio de G, eran todos los números reales. Entonces, el dominio de la composición, el dominio de G compuesto F, es los X que pertenecen al dominio de F. O sea, estaríamos hablando de esto, ¿no? Estaríamos hablando de esto. Que estamos hablando de que eso es desde menos 3 hasta más infinito. Aquí no hay problema. Y G de X debe de pertenecer a los números y el dominio de G. Bueno, aquí, perdón, F de X debe de pertenecer al dominio de G. Okay. ¿Quién es F de X? ¿Quién es F de X? F de X es esto, ¿verdad? O sea, aquí lo que estamos viendo ahora es que la raíz cuadrada de X más 3 debe pertenecer al dominio de G, pero el dominio de G son todos los números reales. Y para que esto pertenezca a los números reales, X más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Lo que implica que X tiene que ser mayor o igual que menos 3. O sea que es este mismo conjunto. ¿Ya? O sea que el dominio de la composición es el intervalo de menos 3 hasta más infinito intersectado con el mismo. Y esto es desde menos 3 hasta más infinito. Ok, Dios te bendiga grandemente y recuerda que te habló el profe Braca, te explicó. Mil bendiciones.